Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Como cada viernes le damos la bienvenida a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Pues antes de irnos al corte, escuchábamos esta nota en donde nos informaban que Rusia corta el suministro de gas a Europa a través de este gasoducto polaco llamado Yamal. ¿Cuáles son las consecuencias de estas acciones? Bienvenido. Muy rápidamente, hay que recordar que Alemania confiscó, hay otra palabra para decirlo, robó, porque no hay ninguna compensación, como en el caso de una expropiación, todas las propiedades administrativas que regulaban la entrega del gas natural en Alemania a sus consumidores. En otras palabras, Alemania se quedó con el grifo que da paso al gas. Como respuesta a esto, Rusia simple y sencillamente cierra la llave del gas en su fuente. Digamos que a un robo inopinado, pues básicamente le sigue la compensación directa, que es el hecho de que no hay por qué suministrar el producto exigido por la simple y sencilla razón de que el recipiente está intentando efectuar un robo, esto es, recibir un producto de manera gratuita. Mira, cuando llegamos a un caso como este, hay que recordar que la lección más esencial de Ionesco, del teatro del absurdo, es que cuando el absurdo se posesiona del escenario, esto significa que cosas terribles, terminales, están sucediendo debajo de esa risotada que provoca, por ejemplo, en el rinoceronte, la desaparición de los seres humanos del escenario y la aparición de dichos rinocerontes. Así nos podríamos ir por todo el repertorio de teatro del absurdo. Efectivamente, mueve a risa, pero debajo de la risa hay una lección terrible, que es el hecho de que el rompimiento de la cotidianeidad se genera a través de un rompimiento en el discurso en donde los actores están siguiendo un guión para el cual ellos no saben cuál es el fin, pero este fin es inevitablemente funesto. Bueno, eso es lo que está pasando con Yamal, Cecilia. Mira, tenemos la primera lámina que nos ilustra una cosa que se viene anunciando desde hace 24 años. Mira, en la lámina comienza en el año 1930, cuando había un suministro de 3.32 barriles per cápita a nivel mundial. Esto es, de todos los habitantes del mundo, si se distribuyera de manera equitativa, habría 3.3 barriles de petróleo por cada habitante. Esta cuota se fue elevando hasta llegar a su máximo histórico en 1985, donde llegó a 11.15 barriles per cápita a nivel mundial. Obviamente que buena parte, la mayor parte, el 30%, la estaba consumiendo Estados Unidos, no se estaba distribuyendo equitativamente. Sin embargo, ese fue el pico de producción frente a consumo per cápita. Todo lo que ha seguido hasta el año 2005, hay que recordar, fue el año de los dos grandes huracanes en el Golfo de México, fue un deslizamiento. Pero estamos entrando ya en la etapa en que el deslizamiento se convierte en una ladera bastante pronunciada para llegar a la misma cantidad de barriles per cápita en el 2030 de los que se consumían en 1930. Aquí en este gráfico podemos ver por qué la guerra en Ucrania, por qué la gran disputa por los recursos naturales. El hecho de que Rusia haya comenzado una guerra contra Ucrania, que Ucrania comenzó contra sus repúblicas separatistas en el 2014, es únicamente reflejo de lo que se podría llamar la rebatinga por los recursos energéticos a nivel mundial. Mira, en la siguiente lámina tenemos básicamente la ilustración de lo que es el absurdo alemán. El precio del gas en Europa se dispara, y fíjate bien, esto fue el 7 de marzo, a $3.900 por 1.000 metros cúbicos de gas natural, otro combustible fósil.
Mira, para ejemplificar y para contrastar, Rusia le entrega actualmente a Bielorrusia el gas a $129 el millar de metros cúbicos. En otras palabras, hay que recordar que al día de hoy el gas en Europa se está vendiendo entre 4.100 y 4.300 dólares el millar de pies cúbicos. En otras palabras, Bielorrusia tiene una ventaja energética sobre Alemania de aproximadamente 25 veces en cuanto a costo energético. ¿Qué empresa alemana no buscará trasladarse a Bielorrusia y poner su planta fabril ahí por el simple y sencillo hecho de que básicamente el diferencial de costo energético es tan tremendo que no puedes competir con tu producto si lo estás fabricando en Alemania? Entonces, una vez más, entramos en el territorio del absurdo. Cecilia, estamos en una guerra mundial, en una gran rebatinga por los recursos naturales energéticos, y desde el momento en que comienza la parte activa del involucramiento de Rusia en Ucrania, Estados Unidos decide que no va a ser un conflicto regional, sino que va a ser un conflicto mundial al confiscar 300.000 millones de dólares de los recursos monetarios rusos en dólares. En otras palabras, te queda con 330.000 millones de dólares que, digamos, lo reserva para su uso, es un robo. A partir de ese momento, el conflicto se vuelve y se convierte en un conflicto global. ¿Por qué? Porque Rusia es el principal suministrador de trigo, es uno de los más importantes exportadores también de arroz y de maíz, es el principal exportador de níquel, vanadio, cromo, titanio, es el principal exportador europeo de petróleo, y el hecho de que Europa y Estados Unidos hayan decidido confiscarle, robarle sus cuentas bancarias, uno. Dos, exigirle que entregue gas gratuito, básicamente deja a Rusia con la única alternativa de decir niet, no, y se lanza a lo que es un conflicto global en donde hasta el día de hoy, pues básicamente lo que está haciendo Estados Unidos es sacrificar a toda Europa a una gran depresión que va a comenzar ya, pero que se va a profundizar en los meses de verano y otoño, por la simple y sencilla razón de que los están matando de hambre energética. ¿Hay una crisis energética, es únicamente en Europa o a nivel mundial? Y además, bueno, no nada más Rusia corta el suministro de gas a Europa, sabemos que Ucrania también lo hizo, pues cerró la llave también de un gasoducto que venía de gas ruso, que pasaba por Ucrania, y también cerró la llave. ¿Cuántos gasoductos o qué tanto ha dejado de recibir gas Europa, y cuáles son las consecuencias que han tenido que hacer, comprarle gas, por ejemplo, a Estados Unidos? Efectivamente, el déficit de gas ruso es de aproximadamente del 40% del total del consumo anualizado de Europa. Cuando Ucrania y la misma Rusia cortan los gasoductos, básicamente Europa se tiene que lanzar a buscar gas criogénico al Medio Oriente y a Estados Unidos. Es por eso que vemos el diferencial de lo que pagaba Alemania hace un año por gas natural, $250 el millar de pies cúbicos por contrato, ahora está pagando $4.100 por gas natural en el mercado spot a Estados Unidos y al Medio Oriente. Esto básicamente es una puñalada directa al corazón del motor económico de la Unión Europea. Si tú dejas en el suelo, en la lona, a la industria alemana en todos sus capítulos, pues básicamente paralizas a toda Europa. El presidente de la OPEP y de Venezuela piden pues no utilizar el petróleo como un arma política. Esto se puede, y también pues bueno, recientemente vimos información de que Rusia va a cortar el suministro eléctrico a Finlandia. ¿Esto es cierto? Mira, efectivamente hay que recordar que Finlandia y Suecia buscan la admisión a la OTAN. Mira, hay una nota reciente que apareció hace una hora, la tenemos en pantalla, en donde Erdogan dice que Turquía no va a apoyar la integración de Finlandia y Suecia a la OTAN. Hay que recordar que la OTAN es una alianza en la que si un miembro veta la suma de un país, pues básicamente esto no va a suceder. Sin embargo, Rusia y Finlandia van a tener dificultades
dificultades severas, Rusia simplemente lo que va a hacer es cortarle el gas, el petróleo y la electricidad. Digamos que está directamente respondiendo a lo que considera un avance sumamente hostil. Por su posición geográfica, Finlandia debería quedar como un territorio neutro. ¿Qué hay en esa frontera entre Finlandia y Rusia? Tenemos un minuto, Carlos. Es una larguísima frontera y el estatus ha sido de neutralidad desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. El hecho de que Finlandia ahora quiera cambiar su estatus al de adversario de Rusia, pues obviamente pone a Rusia con los pelos de punta. Mira, nada más quisiera agregar rápidamente la cuestión de Mariupol. Mariupol está siendo sitiada. Es una figura militar típica. Se sitia a un enemigo hasta que se rinde o hasta que se muere de hambre. Esto ya no les parece correcto desde el punto de vista militar a los europeos. Quieren cambiar las reglas del juego. Simple y sencillamente entramos en ese sangriento absurdo en donde Europa se niega a confrontar la realidad. Muchísimas gracias, Carlos. Como siempre, nos vemos el lunes.